cambiando, nuevas formas de trabajo estamos explorando. La tecnología avanza, la vida se transforma en este panorama donde está la norma. Desde la incertidumbre hasta la innovación, en este podcast encontramos inspiración. Con cada entrevista, con cada canción, encontramos esperanza para continuar. Hola a todos y bienvenidos a Ingreso Vital. En este formato entrevista nos sumergimos en las historias reales de personas que, como tú y como yo, están viviendo este cambio de paradigma laboral en primera persona. Hoy tenemos con nosotros a Begoña Araiz Noguera, quien nos va a contar su propia experiencia. Veremos cómo el trabajo o la falta de él ha afectado a su vida y cómo está enfrentando este desafío con creatividad, determinación y valentía. Bienvenida, Begoña. Gracias por estar aquí con nosotros en Ingreso Vital. Gracias. Hola Juan, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Encantada de estar aquí. Encantados nosotros. Sois de las primeras personas que estoy entrevistando y estoy muy agradecido. Cuéntanos un poco sobre ti. ¿Qué inquietudes te movían de pequeña? Intenta hacer un poquito de memoria y pensar en cómo eras antes de toda esta vorágine laboral, profesional, estudios y tal. ¿Cómo eras de chiquita? Pues la verdad es que las inquietudes que tenía de pequeña al final son las mismas que tengo ahora. Porque mi inquietud que yo más recuerdo es la inquietud de ser escritora. Que es lo que desde chiquitita yo decía, me preguntaban, ¿qué quieres ser de mayor? Y yo decía, quiero ser escritora y quiero ser abogada. Y lo de abogada lo decía porque mi abuela siempre decía, es que esta niña tiene muchas leyes. Y yo pues con esa tontería de las leyes, pues yo decía, pues abogada. Pero en realidad yo abogada no he querido ser nunca. Aunque sí que es verdad que me mueve el tema de la justicia. Más que el de la abogacía, el tema de la justicia, de defender las causas un poco perdidas, ¿no? Sí. Muy bien. Sí, eso parece que en eso coincidimos, por eso estamos un poco aquí. ¿Cómo ha sido tu trayectoria vital y profesional hasta ahora? Aunque es mucho pedir hacer un resumen, pero bueno, cuéntanos. Sí, es mucho pedir, sobre todo porque he cumplido hace poco 51 años, no me importa decirlo. Y claro, son muchos años, mucha experiencia vital y mucha experiencia laboral. Porque, bueno, empiezo por la laboral, si te parece. Sí, sí. Como quieras. Pues la laboral, yo empecé desde muy jovencilla a trabajar porque me vine a estudiar a Madrid, yo soy de Murcia, y necesitaba trabajar porque yo sentía que mis padres estaban haciendo un esfuerzo tremendo por pagarme los estudios, la carrera que yo quería hacer, que era periodismo en Madrid. Y además les pilló la crisis del año 93 Ya, recuerdo. y demás, fue complicadillo. Entonces yo quería trabajar, quería ganar dinero y poder de alguna forma contribuir. Entonces empecé haciendo prácticas y demás. Y sí, justo el último año de carrera, en quinto, entré en una empresa que, bueno, hacía prácticas, pero realmente, bueno, era pues como estar trabajando como una más, lo único que estaba 4 horas y me pagaban mucho menos de lo que le podían pagar a otra persona ahí. Esta empresa me contrató antes de acabar la carrera y empecé trabajando en esta empresa. Y era una empresa que se dedicaba a lo que se conoce como clipping, que es, no sé si conoces este mundillo, que es De recopilar todos los recopilar, sí, todo artículos lo que... relacionados con la Exacto. marca en concreto para la que Sí. trabajas. Entonces yo ya, mucho antes de que Internet empezara su andadura, yo ya tenía en mi cabeza palabra clave, ¿no? La palabra clave como la keyword, como algo muy importante. Y lo que pasa es que lo teníamos que hacer a mano, teníamos que leer un montón de periódicos Wow. y subrayar la palabra clave con un rotulador y después recortar, imprimir, poniendo encima la cabecera del diario, la fecha y demás. Y hacíamos un dossier en papel y se enviaba al cliente. Bueno, muy interesante. Un trabajo de Sí, documentación y tal, pre-internet todavía. de internet, sí, un poquito antes. Y Después después ya de eso, pues, ya con la carrera, ¿no? De ahí eso te ayudó un poco mientras estudiabas.
Sí, muy poco, porque la verdad me pagaban poco, pero yo ya me sentía que estaba de alguna forma Ujú, contribuyendo y bueno, pues me hacía sentir bien, que ya desde el principio, o sea, desde antes de acabar la carrera, pues ya estaba trabajando. Luego pues me contrataron este verano, de ahí pasé a otra empresa de la competencia y bueno, y di un poquito de tumbos porque en esta empresa la cosa no iba muy allá, entonces me despedí, me fui ujú. y estuve de teleoperadora en el 1004. Yo era una de estas Pero, personas que pero tenía el ya, pero ya, teléfono. ya con la carrera en la mano. Sí, sí, ya con la carrera en la mano, yo fui He hablado teleoperadora con de he hablado con otros Telefónica. periodistas de tu generación y dicen que, que nunca lo habéis tenido fácil con el periodismo. No, es que el periodismo no es Vuestra generación, me refiero. no es una carrera fácil. No lo es ahora, pero tampoco lo fue en aquel momento. Era una, digamos que los trabajos de aquel entonces eran bastante precarios. Imagino que ahora pues son aún peor. Pero bueno. Pero en aquel entonces, que todavía no existía o empezaba a surgir internet, pues eran bastante complicados. Sobre todo lo que era un medio escrito, un medio Ujú, radiofónico, lo que tradicionalmente se entiende como ser periodista, ¿no? Lo que mi abuela ujú. decía, pero hija, nunca te veo en la tele. Digo, ya, es que, abuela, no, el periodismo no es solamente eso. Y bueno, después de dar unos cuantos tumbos aquí y allá, sí que empecé en el mundo de la comunicación, que no es el periodismo como tal, también tradicional, pero es comunicación y al fin y al cabo también tiene relación, aunque es al otro lado. Ujú. Y empecé en una empresa de internet, precisamente, en Vaya. una .com. Ujú. Y, y bueno, pues ahí estuve, ahí aprendí muchísimo, estuve un par de años y aprendí pues todo sobre el mundo de internet de aquella época que era súper rudimentario y todo lo que en aquel momento podía saber del mundo de la comunicación, relación con la prensa, eh, posicionamiento en buscadores, aunque entonces no se llamaba así todavía y no existía Google. Parece que Google existió toda la vida, pero no. Fíjate, es verdad, era Sí, pre-Google, ya es mucho decir. pre-Google era la época de Terra, Ujú. la época de Lycos, bueno, de Sí, un sí, montón de buscadores, de Yahoo. justo antes de la famosa burbuja, de las Sí, burbujas. justo antes de la burbuja. Un poquito antes de esa burbuja yo salí, me fui a una consultora, porque entonces empezaron a salir como setas las consultoras de internet, Ujú. porque todo el mundo quería estar ahí, todo el mundo necesitaba pues una estrategia en internet. No todo el mundo, porque era muy, Eran los pioneros digamos que era muy mínimo al principio, el número y era eran muy las pequeño. empresas más importantes al principio, las que se preocupaban por estar ahí. Exacto, eso te iba a decir. Yo trabajé con empresas, pues con Telefónica, con BBVA, con empresas muy grandes al principio. Y, y en este mundillo de la consultoría, pues estuve bastante tiempo. Cambié un poco el registro, o sea, ahí dejé el mundo de la comunicación, lo que se entiende por comunicación, como tal, relación con los medios, bueno, todo lo que tiene que ver con el marketing digital de entonces y demás, lo dejé un poco aparcado porque me empecé a enfocar en lo que se llama experiencia de usuario. Entonces, a mí me Ujú, contrataron en una consultora como copy de páginas web, por decirlo así, que se entienda ujú. fácil, pero eso se convirtió en algo más, en algo distinto, que era pues también temas de usabilidad, arquitectura de la información, arquitectura de contenidos. Era la persona que diseñaba un poco lo que iba a ser una página web, pero en la fase del esqueleto, ¿no? Y luego trabajaba con un diseñador, como tú, Sí, por sí, ejemplo, sí, yo era en esa y época, con un yo estaba programador en el y lado. hacíamos, Ujú. construíamos la web. O sea, una pionera absoluta, porque ahora todo esto está de moda y, bueno, eso es un tema muy curioso que tampoco quiero hacer una cuña muy extensa, pero tú fuiste pionera en este tema de la usabilidad, la Sí, interfaces de usuario, el que el contenido sea amigable y ahora está muy de moda y encima si quieres acceder a ello tienes que hacer un máster carísimo de una escuela privada cuando exacto. En quizá, aquella época no había quizá, escuelas ni había y nada. quizá a ti ahora mismo si postulas para eso no te dan el puesto porque Pues quieren. probablemente porque yo estuve mucho tiempo Sí, pero es trabajando en una de las eso. paradojas de nuestra edad, ¿eh? Estoy aprovechando para hacer la cuña porque a mí me pasa. O sea, a mí me Sí, pasa que sí hacer muchas de las cosas que piden ahora, pero no tengo el título específico que se ha generado después
de que nosotros sabíamos hacerlo Claro, y encima se hace un negocio enorme con la formación y los títulos. Pero bueno, es una cuña. totalmente. Sí, bueno, en aquella época no existía formación como tal en España. Aprendíamos haciendo. Aprendimos a base de experiencia, o sea, experiencia, Mm, experiencia, experiencia, de prueba, error y de leer mucho de otros, de gente de fuera, de Jakob Nielsen y de toda esta gente que en su ujú. momento pues eran los máximos gurús del tema. Y bueno, pues en este mundillo estuve cambiando de empresa en empresa bastante tiempo, hasta 2003, quiero recordar. Ujú. Estuve ahí, entonces volví otra vez al mundo un poco Y la bueno, más comunicación. relacionado con el tema de la comunicación. Gestioné un portal de contenidos, lo que se llama entonces los portales de internet. Ahora Sí. ya esta palabra no es un Sí, poco pero viejuna, entonces fue... pero sí, era de una empresa de telecomunicaciones italiana, se llama Tiscali, y ahí estuve también como otro par de años. Y de ahí volví otra vez al mundo de la experiencia de usuario en Indra, estuve trabajando 4 años. Ya ves. Bueno, por circunstancias X salí de allí, me quise marchar. Dejé un trabajo que en teoría era un trabajo bastante seguro Ujú. y demás, un tipo funcionarial. Luego se demostró que no era así porque ha habido no sé cuántos series después. Eh, pero me fui bueno, quería explorar el otro mundo, otra parte de mí que estaba ahí, que era el mundo de la escritura, que siempre he estado ahí. Ujú. Y me fui a escribir en una revista corporativa de Microsoft, pero a través de una agencia de publicidad que se llama Mi Querido Watson, Muy que bien. sigue existiendo. Ujú. Y ahí estuve pues redactando prácticamente toda la revista de cero. Tenía un redactor jefe, después una redactora jefe, pero vamos, la revista pues prácticamente la hacía yo. Y de ahí otra vez volví al mundo de la usabilidad, experiencia de usuario, a través de una ex compañera de trabajo que estaba en otra gran consultora tecnológica. Se acordó de mí y me quiso llevar con ella. Entonces me fui con ella a Telvent, que era una empresa del grupo Abengoa que ya desapareció, porque la compró Ujú. Schneider Electric, que es la empresa en la que yo he estado los últimos 10 años de mi vida. Ujú. Bueno, hace ya un año y algo que salí de ahí, pero esos 10 años anteriores Ujú. estuve trabajando ahí. Y ahí sí que ya otra vez aparqué el tema de la experiencia de usuario y me metí de lleno en el tema del marketing y la comunicación. Y esos últimos 10 años he estado trabajando en marketing y comunicación. Muy bien. Una pequeña cuña antes de que termines este periplo hasta tu último trabajo. ¿No tienes la sensación de que en aquella época era fácil decidir cambiar de empleo y que había oportunidades? O sea, que, que uno no sentía ese vértigo de estar en el paro, sino que al contrario, podías elegir. No. Sí, yo he cambiado mucho de trabajo, Bueno, mucho. Mucho. bastante, Ujú. bastantes veces. O sea, no sé, he estado como en 9 o 10 empresas. Y, y nunca he tenido vértigo ni miedo a cambiar. O sea, es una de las cosas que luego cuando hablemos de los logros, para mí es uno de mis Ujú. grandes logros. El haberme atrevido, ¿no? A hacer Ujú. cosas. Cuando no estoy conforme con algo, pues lo quiero cambiar y lo hago. Ujú. No me quedo en la queja, sino que Sí, sí. tomo acción. Y en aquella época, claro, eh, no tenía, quizá también por la edad que yo tenía, aunque es verdad que yo he cambiado de trabajo embarazada, con una niña pequeña, después con dos, o sea, Ya ves. que Ujú. han sido circunstancias también, pero quizá, no sé, la edad que tenía entonces, pues me hacía, porque mi último cambio de trabajo fue justo a los 40, que fue cuando entré en Schneider, Ujú. y bueno, y tampoco fue que yo me lanzara a la piscina, fue que apliqué, bueno, la empresa en la que yo estaba, compró a la Sí. empresa en la que yo estaba, pero no se había hecho todavía la fusión total. Yo vi que escaseaba el trabajo y dije, pues tengo que buscar, que hacer algo aquí porque Ujú. me huele esto, me huele un poco a chamusquina. Y efectivamente luego se demostró que estaba en lo cierto. Y entonces vi un puesto de trabajo dentro de Schneider y eché el currículum, un puesto internacional. En ese puesto no me cogieron, pero me llamaron para otro.
Y bueno, pues después de pasar bastantes entrevistas y demás, entré ahí. Entonces, pues ese último cambio tampoco era un cambio, era un poco más seguro, ¿no? Porque Sí, estaba en bueno, calidad. venía de la empresa que había comprado, o sea, que llevaba una línea, Claro, ¿no? Ibas por una exacto. No arriba. es que yo dijera como cuando me No fui de no fue Indra, un ¿no? salto al vacío, pero bueno, aún así te No, costó acceder a ese puesto, tuviste que pasar me costó. entrevistas, Pensé que iba a ser más fácil, era un pero no. filtro, había filtros para llegar allí. Bueno, Sí. ¿y qué logros te hacen sentir más orgullosa de toda esa trayectoria? Pues una de las cosas que te comentaba antes, Ujú, el haberme atrevido y el haber sido valiente y haber dicho, pues mira, aquí no quiero estar por X motivos. He tenido muchas circunstancias que me han hecho moverme de un trabajo a otro. ujú. En algunos casos, o sea, no siempre ha sido que a lo mejor puede parecer eso, porque me tratasen mal o me discriminasen o ese tipo de cosas feas que a veces han pasado, Ujú. sino porque a lo mejor pues no veía que yo fuera a crecer ahí o porque me apetecía un cambio de aires, porque llevaba mucho tiempo haciendo una cosa y ya soy un poco también inquieta y me gusta cambiar. Entonces para mí eso ha sido un logro muy importante y, o sea, más que un puesto X, un título Y, Sí, sí, ¿sabes? Una pero certificación no sé cuántos o haber conseguido no sé cuántos resultados en una campaña de marketing, ese tipo de sí, cosas pero para mí. luego hablaremos del tema porque creo que entronca con cuando te haga la pregunta de cómo, cómo llegaste a tomar conciencia de que ya no había oportunidades para ti. O sea, es una contradicción que nos ha pasado a muchos. A mí también me ha pasado. Hubo una época en la que cambiar de trabajo o hacer, o sea, cualquier cosa eran todo facilidades. Yo no estoy seguro si es solo por la edad, sino también por el entorno socioeconómico, por una serie de factores. Pero luego llega un momento en que eso ya no sucede. Pero bueno, hablaremos luego de eso. Solo para terminar esta primera parte para conocerte mejor. Si tuvieras que definirte de manera breve, ¿quién es Begoña Araez Noguera? Pues yo me defino como escritora, como te comentaba al principio, Ujú, que parece algo fácil de decir, pero a mí me ha costado un montón llegar a esa conclusión de que en realidad soy eso y es lo que me sale de dentro y lo que mejor sé hacer y creo que es lo que bueno, quiero hacer el resto de mi vida, de una forma o de otra. ujú, Aparte de eso, si hablamos de un tema profesional, pues soy una persona experta en marketing digital, en comunicación y en experiencia de usuario, con muchísima experiencia en esos campos. Y bueno, quitando toda esa parte, o sea, más en la parte personal, pues soy mujer, que bueno, soy defensora de diversas causas de todo tipo, pero básicamente que tengan que ver con la igualdad de oportunidades, hombres, mujeres, edades varias, ujú, etcétera. O sea, el artículo 14 de la Constitución. ujú. También creo en, o sea, soy firme defensora del impacto positivo en las empresas, o sea, de que todos contribuyamos de alguna forma positiva Ujú. a la sociedad, tanto en lo que respecta al medio ambiente como en lo que respecta a las causas sociales. Y soy mamá de dos, Que es de mucho dos es niñas, mucho decir. bueno, ya dos mujeres. Ya ves. Y bueno, pues muchas cosas en Muchas realidad. cosas, sí, sí. Tengo, sí, mi cuenta de, bueno, un blog que tuve hace tiempo, que es otra faceta que tengo ahí de bloguera, se llama Much More Than I Am, ¿no? Porque es como que, bueno, está en inglés, pero creo que se entiende bastante bien, que mucho más de lo que soy, porque no sabía cómo definirme. Tengo muchísimas facetas. Facetas. Sí, sí, nos podemos hacer una idea. Bueno, vamos a avanzar un poquito más. Vamos a hablar del concepto de trabajo. ¿Cómo era la idea de trabajo con la que creciste, la que te enseñaron tus padres? ¿Y ha cambiado esa percepción a lo largo del tiempo? ¿Puedes hacer un poquito de recapitulación? Decir, ¿cómo te sentías cuando estabas estudiando, pensando, o lo que habías visto por parte de tus padres, cómo ellos entendían el trabajo, cómo se entendía en aquellos momentos y la que tienes ahora, del concepto de trabajo? Si has- Sí, sí, sí.
Bueno, para mí el concepto de trabajo, o sea, lo que yo había visto en casa era que mi padre curraba muchísimo, mi madre también. Lo que pasa es que mi madre, en aquella época de cuando yo era niña, mi madre no trabajaba fuera de casa, después sí, Mm. y era lo que se ponía, ¿no? Siempre te ponía que profesión de la madre, SL, Sí, sus labores, pero sus labores tela, ¿no? Las tela, labores de mi tela. madre. Y entonces yo les veía currar muchísimo. Entonces para mí el trabajo era, pues, Sacrificio. eso. Sí, muchísimo trabajo, esfuerzo y ponerle Ujú, muchas ganas y mucho tiempo. ujú. Eso era para mí. Luego también en aquella época, pues sí que teníamos más ese concepto de que el trabajo era para toda la vida, ¿no? Un poco. Exacto. Aunque yo desde muy joven ya me empecé a dar cuenta de que aquello, en mi caso, quizá no iba a ser así. Ujú. Porque cambié mucho al principio de trabajo, ¿no? Iba cambiando de uno a otro, empecé en el mundo de Internet, aquello era súper Sí, inestable. digamos que enseguida que empezaste en el mundo laboral te diste cuenta que eso no era así, pero en tu adolescencia o antes de empezar a trabajar todavía creías en el trabajo para toda la vida. Sí, porque Porque, era, bueno, era era otra, lo que nos eran contaban. otros tiempos, ¿no? O Sí, sea, ¿no? era completamente distinto. Ujú. Era muy diferente, pero la mayoría de gente que yo conocía tenía un trabajo en el que llevaban toda la vida. Exacto. Entonces, claro, no Ujú. existía ese, ¿no? Ese ambiente de cambio constante e Ya. incertidumbre, que quizá empezó más bien por aquella época, ¿no? En principio de internet y demás, que se veía que ya la cosa iba a Y yo, cambiar yo creo que muchísimo. ahora que lo dices, yo también coincido en que en aquella época empezó a acelerarse todo, en todos los sentidos. Y Mm. uno de ellos también en lo que Sigmund Bauman, que es un sociólogo, dice la sociedad líquida, ¿no? Todo parece Sí. cambiante, acelerado y nada estable. Bueno, entonces lo viviste rápidamente. Desde que empezaste a trabajar te diste cuenta de que todo eso se ha acelerado. ¿Y hoy en día qué piensas del trabajo? ¿Qué es el trabajo? Pero no qué querrías que fuera, sino qué sientes tú que es el trabajo hoy en día, en esta sociedad, en el 2024. Es una pregunta abstracta Mm, y un poco difícil. sí. A ver, pues para mí el trabajo ahora, bueno, para mí el trabajo ahora es un sueño, Fíjate. porque no lo tengo, ¿no? Ujú. Es que para mí el trabajo, si me preguntas es hace 2 años, te hubiera dicho una cosa completamente distinta a la que te voy a decir Anda. ahora, Bueno, porque mi experiencia cuenta un montón ahí, ¿no? claro. O sea, yo estaba en un trabajo relativamente estable, a pesar de que constantemente nos hablaban de los cambios. De hecho, yo he cambiado dentro de esa empresa bastante. No solamente que yo me haya movido, sino que han cambiado las cosas, han cambiado el Ujú. management varias veces y ha habido mucho cambio. Lo que ocurre en las multinacionales. Entonces, yo tenía, no te voy a decir que yo pensara que mi trabajo era seguro 100%. Sí que tenía ese puntito de, a lo mejor, ¿no? Puede pasar algo, pero sí que me veía que me iba a jubilar aquí. O Fíjate, sea, eso es lo importante. Tú veías cambios, adaptaciones, que necesitabas capacidad de adaptación, sí, pero imaginabas que todavía te ibas a jubilar allí hace 2 años. sí, Y sí, hoy sí, en sí. día, ¿qué sientes que es el trabajo? Ya has dicho, ya has dado una pista, un sueño. O sea, algo que Es antes. un sueño, Ah, sí, es algo muy complicado de mantener y desde luego hay que olvidarse de esa idea que tuvimos algún día de que el trabajo era algo para toda la vida, ¿por qué no? Y además el trabajo también es mucho, ahora me lo planteo cada vez más, de tú te lo creas, ¿no? Porque hoy en día, ya hablaremos, supongo que hablaremos de eso sí, después, después. conseguir un trabajo por cuenta ajena Sí, después a te través de preguntaré. los medios tradicionales y demás Ujú. es misión imposible. Vale, iremos ahí. Vamos a ir a unas preguntas de transición y luego vamos ahí. ¿En qué momento de tu vida te diste cuenta de que a pesar del esfuerzo, la formación, la búsqueda, el empleo no estaba allí para ti? Entiendo que ha sido algo relativamente reciente. O sea que ya nos has adelantado que ha sido hace un Sí, año y pico, de repente, pero no fue de repente, porque se supone que tú dices, vale, primero es asumir
que me he quedado sin trabajo, pero luego voy a lanzarme a buscar y ahí, ¿qué se siente? Porque yo también lo he vivido eso. O sea, pensar que iba a ser fácil, que iba a ser una cosa de llamar aquí y allá, pegar 4 contactos y tal, porque uno viene de una inercia en la que el mercado laboral no era tan complejo. Entonces cuéntanos tu experiencia, ¿cómo lo has sentido? Porque esto ya es un poco más íntimo. ¿Cómo y cuándo te diste cuenta de que el trabajo ya no estaba allí? O las posibilidades. Bueno, tú has comentado algo que tú creías que iba a ser fácil en tu caso. Yo en mi caso, yo ya sabía Ujú. que no iba a ser fácil, porque yo ya venía de una experiencia de mi marido, Vale. que hace 5 años, justo antes de la pandemia, Ujú. en 2018, se quedó en paro porque hubo un ERE en la empresa en la que estaba, cerraron la oficina en Madrid y todos se fueron a la calle. Uf, y eso fue antes de la pandemia y todo. Y eso fue en el año 2018 y estuvo 1 año y medio buscando trabajo sin parar. Tenía entonces 45 años. Fíjate. Sin parar, constante, con muchísimas entrevistas, en su caso, que ahora te Ujú. cuento el mío, Ujú. muchísimas, y llegando a los finales de los procesos en muchas ocasiones, y finalmente no obtenía el Una trabajo hasta que, me puedo imaginar frustración tras frustración. frustración Claro, terrible. porque cuando llegas casi al final te estás emocionando y luego te da el bajón. Nos emocionábamos todos, además, fue una época en la que además los puestos eran para ir a trabajar fuera de España. Él Fíjate. trabaja en el sector de los videojuegos y es un sector en el que hay muy poca empresa grande en España, especialmente en Madrid. Ujú. Hay poquitas, son muy pocas, se cuentan con los dedos de una mano casi. Entonces, claro, es muy difícil. Y miró, pues yo estuve mirando pisos en Helsinki, en París, Oh, en Londres, en, en algún sitio de Holanda también, no me acuerdo ahora el nombre, o sea, en varios sitios porque íbamos ya a mudarnos. pero fíjate tú, no, me puedo imaginar pues eso, los cambios emocionales en toda la familia. O sea, Sí, muy- y fue por eso durillo. tú ya venías sobre aviso, no era como yo, no eras tan ingenua como yo cuando te quedaste. Claro, entonces yo dije, ostras, y mi marido con 45 y con toda esa, y además que en un sector en el que un poco se rifan, entre comillas, Ujú. a los trabajadores, lo ha tenido tan difícil, yo con 5 años más, pues, y con una competencia feroz, porque en el sector del marketing digital hoy día, o sea, cuando yo empecé éramos nada, 4 personas, pero ahora es brutal la cantidad de gente que hay y en el mundo de la Mm. comunicación, pues Ya, es que lo voy a tener bastante crudo. Y así fue, y así fue. y así Ujú. fue. Entonces, pues nada, yo empecé, bueno, al principio yo soy de, o sea, yo dije, soy muy de decir, bueno, venga, tranquila, no pasa nada, vamos a tomarnos un poquito de tiempo. Ujú. Y cuando pase este tiempo, porque además fue en pleno agosto, en agosto, pues ¿qué vas a hacer? Pues vacaciones. Y después te pones, pues soy incapaz, yo no puedo estar parada. Entonces yo decía que sí, que estaba de Empezaste, vacaciones, pero estaba enviando currículums, me por imagino, otro lado. empezaste el curso en septiembre puntualmente ¿no? En vez a buscar trabajo ahí sistemáticamente. No, empecé ya desde agosto. O sea, yo desde agosto ya estaba, de hecho, de antes de que, porque el despido no fue fulminante, al día siguiente te vas. Me dejaron unas semanas, Vale, vale. O sea que ya, sí, sí. en teoría, para que pudiera buscar algo dentro de la empresa, pero era prácticamente imposible encontrar algo en una empresa tan grande en un momento de verano, vacaciones y demás, en 7 semanas. Era 6 semanas que tenía. Y como así ocurrió. Entonces, empecé desde mucho antes. Y ya ahí empecé a darme cuenta de que mm, no tenía respuesta. O la respuesta que obtenía de algunos sitios era muy tarde y siempre era negativa. O sea, tuve muy pocas entrevistas, muy poquitas Mm. al principio. De hecho, llegar al final de un proceso de selección, o sea, que me hagan una oferta, no me ha ocurrido todavía a día de hoy. Fíjate. Yo he pasado por algo similar, o sea, es no respuesta y luego cuando llegas a algún semiproceso, en mi caso ha sido eh, videoconferencias automáticas, te lo puedes imaginar, o sea, que tú mismo te evalúas delante de una cámara
O sea, que ni siquiera hay una persona que te evalúa. Es algo muy triste. Pues Parece toda una sensación mira, eso yo no lo he vivido, gracias a Dios, una porque sensación de automatización en todo el proceso. O sea, desde que tú envías un sí, currículum, cuando ven la edad parece que ya se descarta, pero si aún así pasas el filtro, parece que te piden exacto todo automatizado, hasta las entrevistas. Entonces, no sé, pero bueno, no sé. Sí. Entiendo que en tu caso tú ya lo veías venir y luego efectivamente se cumplió. O sea, no respuestas. sí, sí, la verdad es que he tenido de todo. Siempre han sido entrevistas digital, o sea, por videollamada. Nunca han sido, bueno, nunca no. Hubo una que fue presencial. Eso es otro tema que no sé si no me apetece mucho hablar de ello, porque tuve, entre medias, he tenido un trabajo, ¿vale? O sea, en este año y pico he tenido Ujú. un trabajo, pero que salió mal y prefiero no hablar de ello porque todavía Te duele. hay cositas ahí, no, y hay cosas sin resolver. Vale, vale. Y bueno, pues quizá en otro momento, en otro podcast lo voy a contar. Ahora de momento, no. Bueno, entonces podemos resumir todo este apartado en que está siendo muy difícil y bueno, que la búsqueda es infructuosa, que no recibes respuestas y cuando te sale algo tampoco ha sido agradable. Eh, y, Bueno, para dar un poco de optimismo, estoy ahora en dos procesos, ¿vale? muy bien. Que no sé cómo van a salir, no sé cómo van a salir, pero uno está avanzando y el otro está un poco parado. No, está Y- bien, sí, no, pero bueno, hay que mantener el ahí optimismo, estoy. exactamente. Y Ujú. también estoy en paralelo empezando a emprender. Esa es la siguiente pregunta que te iba a hacer. Muchos nos planteamos el autoempleo cuando llegamos a ese escollo. Cuéntame, Sí. ¿te lo estás planteando por lo menos? Sí, bueno, digo me lo estoy planteando porque realmente todavía no tengo, sí que soy autónoma, eso sí que lo tengo, pero no tengo clientes. Ujú. Pero sí que ya he hecho un par de propuestas a posibles clientes potenciales y tengo muchas cosas que hacer todavía, la página web, etcétera, etcétera. Porque, bueno, hice un curso de emprendimiento hace poco, Ujú. primeros de octubre, y bueno, estoy en ello. Aún no me ha dado tiempo de tenerlo todo en marcha perfecto y es algo que tengo ahí el run run, pero sí, ahí está. Porque Bueno, tampoco tengo muy claro, o sea, yo por un lado digo, vale, voy a lo que es más sencillo, inmediato, que es ofrecer mis servicios de consultoría. ujú. Pero también tengo en la cabeza, pues, ¿y si hago otra cosa, ¿no? Algo más. Y ahí es donde todavía Sí, le sí, sigo dando sí, vueltas. yo creo que hemos pasado por ahí también. O sea, y si aprovechamos para saltar de sector, ¿no? Es la pregunta también, o sea, ¿no? O sea, Sí, si haces y prestas servicios de lo que sabes hacer, o si aprovechas ya que es una situación compleja y en la que hay que tomar mucha determinación, porque montar un negocio no es tarea fácil, ya te lo digo yo. Yo estoy un poco como tú. Ah, no estaría fácil, ¿no? yo estoy ya también en ello. O sea, yo me veo obligado, después de años de haber estado montando empresas y tal, y bueno, y viendo que era relativamente sencillo, duraban lo que duraban porque el mercado lo aceptaba y luego había cambios tecnológicos o lo que fuera, pero había cierta facilidad, pero bueno, te entiendo. ¿Y cómo te ves en ese rol? O sea, o todavía estás, ¿cómo te ves en el rol de autoempleado, no es autoempleo, o sea, es que es una mezcla de autoempleo y Sí, emprendimiento. bueno. Son las dos cosas, es emprendedora y Mm. autoempleada. ¿Cómo te ves? Sí, pues, a ver, yo me veo bien porque siempre lo he tenido ahí. Como te he Ujú. comentado antes, mi padre, o no sé si te lo he llegado a comentar, pero mi padre era empresario Ah, no. y ya está jubilado. Y mi madre también. O sea, mi madre al principio sus labores, pero ella siempre ha tenido ese gusanillo de salir fuera de casa y de tener Ujú, su negocio y empezó vendiendo ropa, en plan ujú. un poco a domicilio y finalmente montó una tienda y después montó otra que era de novias, que era lo que ella quería Ya realmente. ves, o sea que tienes ejemplos en casa, Entonces, de la persona. y mi padre, pues toda la vida, desde que era muy joven, montó, bueno, siempre ha tenido este espíritu de liderazgo, mi padre, Ujú, y desde que era muy joven, ya era encargado con 17 años, me cuenta él, de la cerrajería en la que él trabajaba,
y bueno, pues con 30 y poco montó su propia empresa y hasta que, bueno, pues se jubiló, aunque por medio, tristemente, le pilló la crisis gordísima que tuvimos recientemente y pues al final tuvo que cerrar antes de lo que él quería. Claro. Pero Bueno, eso es otro tema, sí, que una cosa es tomar la decisión de montar una empresa y otra cosa es mantenerla. Es más difícil claro, mantenerla con los cambios mm, tecnológicos del mercado, con las crisis. muy difícil. Es muy Él la difícil. mantuvo muchos años, pero Ujú. bueno, ya justo al final, pues tal. Pero yo siempre he tenido esas ganas de Ujú. emprender. Pero bueno, no me he atrevido, la verdad es que no. Siempre Bueno, decía, bueno, venga, ya llegará el momento más adelante, cuando tenga más experiencia, tal y cual. Luego me metí, cuando yo pensaba que iba a emprender, que era con 40 años, me metí a trabajar en Schneider y ya pues se me quitó de la cabeza vale, el tema vale, de pero emprender. vamos, que para ti no es nada nuevo, pero, y ahora te estás viendo pues empujada a tomarlo en consideración, esa posibilidad. Sí, Muy bien. Bueno, la falta de empleo tiene efectos no solo en el bolsillo, sino también en nuestro bienestar emocional. ¿Cómo te está afectando en lo práctico? Y más importante aún, ¿cómo te sientes emocionalmente? ¿Cómo está impactando en la autoestima y en tu relación con los demás? Porque por ahí pasamos todos un poco, cada uno a nuestra manera. sí, la verdad es que, bueno, pues em, como dicen todo el rato, lo de las montañas rusas. Esta es una montaña rusa. Yo no me gusta usar esa metáfora porque yo odio las montañas rusas desde el principio al final. Ujú. Entonces no quiero pensar que estoy en la montaña rusa todo el tiempo porque estaría todo el tiempo muerta de miedo. Ya es. Y no, tengo miedo, he pasado por una fase de duelo importante. De hecho, todavía tengo ahí ese dolor. Es más chiquitito, pero Ujú. el dolor del despido inesperado en Ya ves. aquel momento sigue ahí un poquito. O sea, todavía no se me ha ido Sí, del todo. porque Entonces, de está vez en cuando, es muy relacionado con eso que me decías que desde pequeña, ¿no? Que defiende la justicia, ¿no? Uno siente que eso no es justo, ¿no? Me imagino que es un poco el sí, dolor viene de ahí, decir, pues sí, es un poco, no es justo, porque, ¿por qué? O sea, y es que es verdad que no es justo, en mi caso y en muchos otros casos. En algunos casos lo será, pues porque la persona pues era un despido disciplinario, lo que sea, evidentemente. Una vez escribí en LinkedIn sobre esto y me dijo uno, pero bueno, es que no vamos a poder despedir a nadie entonces. Y digo, hombre, claro, pero es que yo no te estoy hablando, o sea, estoy hablando de otra cosa. ujú. Y en mi caso, pues sí, yo consideré que era injusto y era inesperado y también un poco sentir ese por qué, por qué ahora, por qué a mí. Entonces, bueno, después de mucho darle vueltas, he pensado mil cosas, pero evidentemente lo de la edad se me cruza, ¿no? Digo, claro, ya tengo 50 años, estoy en un momento en el que si sigo trabajando aquí, pues ya me vas a acabar jubilando aquí o tal, y cada vez Es que las somos empresas conscientes ya sabrás que que... no, Mm. que no voy a, no sé, a dar la talla porque al tener más edad no te adaptas, ese tipo de estereotipos que existen Sí y que yo estoy totalmente en contra porque no cumplo ninguno, o sea, claro, claro. Ujú. no cumplo ninguno de esos estereotipos. Pero bueno, sí, al principio fue durillo. Lo que pasa es que yo lo que digo siempre, no me he permitido estar más de 2 días seguidos De bajona. de bajona. Como ayer aprendí una expresión Mm. en francés, que voy a clases de francés, que era avoir le cafard o algo así. Avoir le cafard. ¿Qué Que es significa? tener la cucaracha, que es como tener la bajona, ¿no? Ah, sí. Me hizo mucha gracia esa expresión. Sí, cada cultura tenemos una expresión, sí. Pues no me lo permito porque lo que no quiero es caer en No, no, ese, ¿sabes? Esto estamos... de, no puede ser. O sea, hay que salir, hay que tener siempre o sea, la esperanza y el optimismo de que vas a salir de una forma o Sí, de otra de sí, esta claro, pero un poco y ponerte en marcha. la motivación de este podcast viene por ahí. Porque uno se hace preguntas, ¿por qué? ¿Y por qué no encajo? ¿Y será por esto? ¿Y será por lo otro? ¿Y será por la edad? ¿Y será porque ahora los jóvenes pues son más dóciles, cobran menos? Yo qué sé, uno pasa por todo. Pero la cuestión Lo de cobrar menos es también también. una razón que yo creo, vamos, no tengo los datos Pero bueno, fehacientes un poquito el pero podcast viene sí. por ahí, de decir, ¿no será algo más? O sea, ¿no será que esas estadísticas, no será que realmente no hay trabajo para todos? ¿No será que este país tiene un problema estructural grave
Pero bueno, esa pregunta la dejo en el aire, porque yo me la hago también. O sea, la edad está claro, a cada uno empezamos a caer cada uno en una casilla. Yo creo que en mi caso es la edad, claramente. Pero tú dices, o sea, tú eres mujer y también pasas de los 45, o sea, empiezas a tener como Cartas. más lotería para caer en una de las casillas que no es problema nuestro, porque estamos bien formados, somos capaces. El problema es de que no hay bastante trabajo para todos. Es que tenemos un problema estructural en este país. O sea, no vas al trabajo, no hay ni para los jóvenes ni para para los mayores. Pero bueno, ese es otro tema. Y Bueno, ahora, pero la tasa de paro no es una tasa, es más alta que en otros países de la Unión Europea, pero no es las tasas de paro que tuvimos en la crisis. En sí, no, realidad, si no, te pones a mirarlo, la franja de edad en la que más paro hay ujú, y la que más despidos se producen en los ujú, últimos años es a partir de los 50 años. está claro. Antes, ¿Ves? pero ya había un anuncio cuando tu marido, me acuerdo yo, que ya había un anuncio de que estaban subiendo también los mayores de 40 a 45 ya. O sea, ya había una especie de anticipo de lo que vendría después. Sí, ahora se está focalizando ahí, pero los jóvenes, un 30% de Ya, paro, o sea, que hay una pinza. No, hay muchas, o sea, lo que nos dice el gobierno es solamente una parte, porque también hay gente trabajando en pobreza. O sea, gente que aún trabajando no llega a final de no mes. llega a fin de mes, ya. O sea, Eso quiero es decir, muy es que triste, la esa verdad. estadística tomada así tal cual y esa medalla que se pone el gobierno cuando le interesa de que hay menos paro, hay que analizarlo con cuidadito. Pero bueno, esa es otra de las labores del podcast, que ya iremos haciendo episodios para ir desvelando todo eso. Bueno, no sé si saltarme esto. Hay un tema que puede ser delicado, pero importante de abordar. A lo largo de tu experiencia laboral, ¿has vivido alguna situación en la que hayas sentido que el ambiente de trabajo no es el adecuado o malas prácticas por parte de tus empleadores? Entiendo que tú ya nos has dicho antes que hay algo de lo que no quieres hablar, por lo tanto, podemos pasar esta pregunta. Eh, bueno, te he dicho que no quería hablar de mi reciente experiencia, Ujú. ¿vale? Pero vamos, que te puedes imaginar, en 27 años de carrera, pues he vivido de todo, porque he estado además en muchas empresas. Y, y te puedo comentar, bueno, pues lo que he comentado, lo que ya he publicado en las redes, en mi newsletter, etcétera. O sea, he tenido experiencias de todo tipo. Ujú. Quizá la más, digamos, no grave, pero mm, la que más impacta Ujú. y la que más llega a la gente es la que conté en uno de los posts que tuvo bastante repercusión, que se hizo bastante viral, sobre la maternidad, ¿no? Cuando me contrataron embarazada Ujú. en una empresa y yo estaba tan contenta, ¿no? Porque, ostras, me han contratado embarazada de 5 meses. Ya ves, es O muy... sea, que ya les tengo que gustar, ¿no? Para que... Ujú. Y claro, me contrataron embarazada, pero la persona que me contrató, que era mi jefe, que fue mi jefe directo, eh, pues no sé si no se lo había explicado bien a su jefe o no sé qué pasó ahí, pero el caso es que el jefe máximo no sabía este detalle. Ya ves. Y bueno, pues cuando yo me fui de baja, pues al mes y pico, 2 meses, mi jefe directo me llamó, me dije, tengo que hablar contigo, voy a ir a verte. Y me contó que habían decidido, no lo había decidido él, pero supuestamente más arriba, que ya mi puesto, mi responsabilidad me la quitaban y yo pasaba a depender de una compañera mía. Ujú. Entonces, bueno, mi sueldo no lo podían tocar porque legalmente no se puede, Ya. pero fue un poco, Decepción. te puedes imaginar, Mm. sí. Y a partir de ahí, pues las cosas, pues para mí no fueron nada fáciles en esa empresa. Es otro de los tópicos, ¿no? Que quiero decir que las mujeres en esa época de la maternidad es algo que está ahí de fondo, que nadie, no nos atrevemos a hablar mucho de ello, pero está ahí. O sea, hay una discriminación clara y rotunda. Sí, porque además esto fue hace muchos años, porque mi hija acaba de cumplir 21, pero cuando yo publiqué este post, que lo publiqué el Día de la Madre de este año, recibí cientos de mensajes de mujeres de ahora que están pasando por lo Por mismo. lo mismo. O sea, esto. Y yo decía, no me lo puedo creer.
O sea, En yo 20 pensaba que años, estaba superado ya. en 20 años no hemos adelantado nada, seguro. No, yo creo que no, tristemente. Y, jolín, pues en aquella época era porque la maternidad y ahora por la edad, la menopausia, no lo sé, pero el caso es que las mujeres, y yo sé que también vosotros lo sufrís y tú en este caso concreto lo estás sufriendo, No, pero es que nosotras en cualquier etapa de la vida no, pero es que tenemos un problema eso para el mundo también, laboral. también salen las estadísticas. Todos, o sea, ser mujer es un agravante en todo lo relacionado con el empleo. Es algo tanto macro como luego micro, cada persona lo vive de una manera, lo tiene que vivir de una manera, pero es tremendo, sigue siendo tremendo. Mm. Bueno, otro tema. El sistema de prestaciones y ayudas en España es un tema que a todos nos puede llegar a tocar en algún momento de nuestra vida. ¿Crees que es suficiente? ¿Cómo ha sido tu experiencia con él? ¿Si te ha ayudado en momentos puntuales o cómo lo ves? A día de hoy me está ayudando porque cobro la prestación por desempleo. Ujú. Todavía. Porque soy autónoma, sí, porque son 2 años Ujú. y se puede compatibilizar con ser autónomo durante 9 meses. Dan esa facilidad para que puedas emprender con un cierto colchón. Muy bien. Ujú. Y me di de alta en autónomos para trabajar con la empresa esta que he comentado antes y sigo a día de hoy, aunque todavía no, o sea, prácticamente no he facturado. Yo no sé cómo Shakira, no, no he facturado todavía. Bueno, he facturado, O sea, pero sí, no he cobrado. empiezas pagando autónomos y una serie de cosas, pero lo de facturar Sí, es un ahora es tema. tarifa plana, ese Ujú. tipo de cosas. Y bueno, pues a mí la ayuda me está sirviendo. Cuando se acabe esa ayuda, creo que, bueno, espero ya haber encontrado trabajo o estar facturando de verdad y cobrando. Ujú. Y si no, creo que hay otra ayuda complementaria, pero que es bastante pequeña. Si creo, entiendo bien, son 400 y algo euros, una cosa así. Ya. Bueno, Y pues me da para pagar algún, algún recibo. algún recibo, sí, pero no para vivir. Para vivir imposible, porque yo a día de hoy sigo pagando hipoteca, mis hijas van a colegios en los que tengo que pagar, son adolescentes, los adolescentes pues, Claro. al contrario de lo que la gente piensa, no, es que ya cuando los bebés son los que más Mm. dinero tal, pues no, No. Bueno, y si realmente, tienes que pagarle los estudios, un desplazamiento, irse a otra ciudad a estudiar una carrera y tal, ni hablemos. O sea, es que, claro, no paran. mm. Te entiendo, Afortunadamente yo tengo apoyo porque mi marido pues ahora sí que tiene trabajo, de normal. de momento, porque eso nunca se sabe. Ujú. Y, Bueno, y bueno, pues eso te puedo contar. sí, sí. Vamos, que algo hacen las ayudas del gobierno, claro, en momentos puntuales son una ayuda, pero tampoco, yo no quiero entrar en el tema, pero no es comparable con otros países. Yo he estado 15 años con una pareja belga y allí las cosas son muy diferentes, pero bueno, es otro tema. Algo hace, el Estado hace lo que puede. Bueno, pasamos ya, vamos yendo hacia la recta final. Imagina por un momento que tienes la oportunidad de hablar directamente con tu empleador ideal. ¿Qué le dirías? ¿Qué crees que podrías ofrecerle? ¿O ya estás más convencida de ser autoempleada? No sé. O sea, o a tu cliente. O sea, ya puedes enfocarlo como quieras. Con esta pregunta te puedes hacer puedes pararte a meditar. O sea, ¿qué quiero ahora mismo más? ¿Un empleador ideal o un cliente ideal? Yo creo que a los dos les diría algo similar, ¿no? A mi empleador ideal y a mi cliente ideal, Ujú. que es lo que ya les digo. Les digo muchas cosas, pero si tengo que resumirlo Sí, claro. así en pocas líneas, yo diría que soy una persona que la gente dice de mí que se puede confiar en mí, soy una persona que cumple, que Ujú. cuando dice que va a hacer algo, lo hace, no solo lo dice, lo piensa, sino que Ujú. lo hace. Además, soy una persona a la que se le da bastante bien escuchar a la gente y esto me da también habilidad de ser empática y de entender a la otra persona. Ujú. Esto es muy bueno cuando trabajas con un equipo Ujú. y también, aunque no tengas un equipo, es muy bueno para trabajar en equipo, ¿no?
y entender a tus compañeros, Ujú. a tus clientes, porque un cliente suele tener más gente a su alrededor, ¿no? Que, con la que Sí. también interactúas. Ujú. Y eso, aparte de otras cosas, como que soy una persona valiente, como he dicho antes, que no me achanto ante los retos y que me gustan, de hecho, los retos. Ujú. Y creo que también puedo decir que soy generosa. Pues todo eso unido a la experiencia de muchísimos años Ya ves. en el mundo laboral, más muchísimos años en el mundo maternal, porque eso también da muchos puntos, Sí, sí. porque Debe- realmente eres mil cosas cuando eres una madre, pues me hacen la persona perfecta para La este puesto de candidata trabajo. ideal, claro que sí, tanto como proveedora Sí. o como empleada, está claro. Bueno, antes de terminar, hay un tema del que hablamos mucho aquí en Ingreso Vital, la inteligencia artificial y cómo está transformando el mundo del trabajo. Vamos a imaginar, si la IA te reemplazara en tu trabajo, pero a cambio recibieras una renta básica universal, como sabrás es algo que está en el debate, bueno, el debate entre los entendidos, todavía los gobiernos no han entrado en ello, pero bueno, ¿qué harías con tu vida si tuvieras una renta básica universal suficiente para vivir? Tampoco para tirar cohetes, pero vamos, no tampoco no los 480 euros, sino unos, no sé, 1.500 o 2.000 euros. ¿Qué harías con tu vida? Pues yo creo que haría lo mismo que haría si la inteligencia artificial no me quitara el trabajo, que es lo que me gusta hacer, escribir. Que además en esta preferencia mía, no voy a decir profesión, porque realmente la escritura yo la aplico a muchos ámbitos de la vida, tanto a Sí, la parte es profesional transversal en tu como a vida. mi parte personal, porque también escribo Ujú, novelas ya y ves. otras cosas, ¿no? Bueno, no Pues has eso, yo lo hablado. seguiré haciendo Claro. porque es lo que me gusta a mí Ujú, hacer. claro, muy bien. No, y además en este contexto de inteligencia artificial todavía el factor humano se va a revalorizar más, creo yo, porque todo el mundo, o sea, la inteligencia artificial se supone que escribe, pero escribe tópicos, ¿no? Sí, a ver, yo a día de hoy no la veo como que pueda reemplazar al ser humano, pero sí que la veo como una herramienta de ayuda. Yo la Ujú. utilizo mucho, pero la utilizo de la forma que para mí mm, es válida y es ético usarla. No la utilizo para cualquier cosa. La utilizo para. El otro día escuchaba en una conferencia algo como de una gran, ahora no recuerdo su nombre, Vilma Núñez creo que se llama, que es una gran influencer del mundo de los contenidos digitales, Ujú. la marca personal y demás, que decía, la inteligencia artificial utilízala para hacerte mejor, ¿no? Para que te haga mejor profesional, no para que te haga más vago, ¿no? O sea, Exacto, no, claro, claro. no la uses por pereza de hacer las cosas que tal, sino hazla, utilízala en tu beneficio personal Sí, para sí, hacerte mejor a ti. sí, sí, estoy de acuerdo con eso. Yo también como la uso para fase de investigación, para preparativos, para documentarte mejor todo lo previo, pero o sea, que acelera muchas cosas, pero en lo troncal tienes que poner de tu parte, si no. Claro. Es que si no, al final todo se parece a todo y no Exacto. hay alma en nada. Sí, Sobre todo en los trabajos creativos, que como el tuyo y el mío, ¿no? sí, sí, pero son los primeros amenazados. Ya te has dado cuenta, con esto de la inteligencia artificial Lo sé. generativa, estamos amenazados porque yo digo que lo que se está magnificando es la mediocridad, ¿no? O sea, exponencialmente está creciendo la mediocridad cuando no se usa bien. Cuando se usa bien, pues claro, te hace mejor profesional. Bueno, entonces seguirías haciendo lo mismo. Eso es buena señal. Eso es que realmente es una pasión lo tuyo de escribir. Y bueno, Sí. aunque no has hablado mucho del tema, mucho ánimo con tus novelas y a ver cuándo podemos leer algo tuyo, cuando se hace público. Pues muchas gracias. Una de ellas va a estar, o sea, la que tengo en el cajón, si todo va bien, saldrá en primavera del año que viene. Estupendo. Muy bien. Aunque no me voy a hacer rica con ello, ni va a ser. Porque si conoces un poco el mundo editorial, Bueno, yo también las tuve mi cosas. experiencia. Hice una editorial que se llama libros.com, que tú tenías que buscar los mecenas,
O sea, una especie de crowdfunding, ¿no? Tú buscabas la Ajá. gente que prepagaba la edición y cuando ya tenías el coste, pues te publicaban. Y yo también publiqué. Pero vamos, ya sé que hoy en día no sé, tiene que ser que se alineen los astros o algo, porque, Sí, es muy complicado. pero vamos, aún así se puede, o sea, y se debe, o sea, y no, y vamos, una cosa no quita la otra. Tú tienes que contar tu historia y luego el mundo dirá, la obra ya cuando esté, cuando ya sea, la obra para mí son como los hijos, salvando las distancias. Una vez que están en el mundo, te pueden sorprender Sí, y ya, es ya verdad. tienen su propia vida. Mucho ánimo con eso. Para cerrar, ¿algún consejo que le darías a tu yo más joven? O a quienes nos están viendo hoy, o a tus hijas, por ejemplo. O sea, una reflexión así sencilla. Decir, bueno, yo ahora con la experiencia que tengo, ¿qué consejo me daría a mí misma o le daría a una persona que quiere entrar en el mundo laboral y quiere... Pues yo le diría que no se quede detrás de la cámara. Ujú, Y metafóricamente hablando y literalmente hablando. O sea, ujú. que no haga como yo hacía, que me quedaba un poco... Soy una persona que tiende a la introversión más que a la extroversión y eso pues me hacía un poco estar detrás y quizá no valorarme lo suficiente, expresar lo suficiente el trabajo que yo hacía, el valor que tenía lo que yo hacía o lo que yo hago. Bueno, oye, Y esto hay que ponerlo en valor y hay que sacarlo fuera y hay que decir, hey, yo hago esto, soy capaz de hacer esto otro sí, sí, bueno, y enseñarlo al mundo, ¿no? me parece un consejo fantástico en estos tiempos. Es brutal. Pero yo me identifico contigo, también he sido siempre de más de estudio o de estar detrás. Y al final estoy haciendo estas cosas porque, yo qué sé, pues porque hay que comunicar, hay que abrirse. Y creo que te ha faltado una palabra, o sea, en todo lo que has dicho, exponerse. Nos cuesta mucho. Exponerse, sí. Bueno, trataba de decir eso, pero no me ha salido la palabra. Gracias por añadirla. Bueno, gracias por estar con nosotros hoy, Begoña. Gracias a ti. Estoy seguro de que muchas personas nos ven desde casa, se han sentido identificadas con tu historia. Y a todos vosotros, gracias por acompañarnos en este episodio de Ingreso Vital. Nos vemos en el próximo, donde seguiremos explorando juntos cómo el empleo y la vida están cambiando en el siglo XXI. Hasta pronto.